Muy buenos días, Carmen. Pues decía yo que la mesa que acaba de terminar con Porfirio y con Pancho Burques, pues Porfirio Muñoz Ledo, por supuesto, y Pancho Burques, pues no nos deja precisamente un ambiente optimista en relación con el escándalo Odebrecht, Emilio Lozoya, y lo que sabemos que de vinculación con la corrupción y en particular con la elección presidencial, cuando recordemos que en 2012 el entonces candidato Enrique Peña Nieto hizo una ostentosa y costosa campaña proselitista para la presidencia de la República. Se trató de la mayor operación de compra y coacción del voto de que se tenga memoria en México, y no recuerdo precedente de una campaña política de esa magnitud y de esas características. Fueron tan cuantiosos los recursos que nadie pudo contener el torrente de dinero que le llovió al entonces candidato presidencial. En aquellos días se recordaba que sobraba el dinero y las aportaciones en especie, aviones, camionetas, propaganda, pues sobraban en aquella campaña. Tantos recursos había que el problema era distribuirlo y hacerlo de manera discreta. Así nacieron las empresas fantasmas y las tarjetas o monederos electrónicos Monex, que desde tu espacio radiofónico de entonces, Carmen, descubriste con tu estupendo equipo reporteril y difundiste, por supuesto. ¿De dónde procedía ese dinero que rompió estrepitosamente la equidad en la contienda electoral sin que ninguna autoridad mexicana lo frenara? Procedía de las arcas de los estados donde gobernaba el PRI, de empresarios interesados en aportar dinero para luego recuperarlo en contratos ilegales y de la delincuencia organizada. Y esto, Carmen, no son especulaciones. Ciertamente no lo acreditaron los órganos de fiscalización electoral, pero el sentido común y los hallazgos posteriores, principalmente periodísticos, permiten llegar a esa conclusión. Uno de esos hallazgos que parece haber caído en el olvido fue del diario Reforma en diciembre de 2013 sobre aquellos monederos Monex que fueron financiados, al menos en parte, por una red delictiva dedicada a la venta ilegal de facturas, simulación de contratos y lavado de dinero. Otro de estos hallazgos, obviamente este es de esta semana, es el revelado por el reportaje de Ignacio Rodríguez Reina y Alejandra Chanik, complementado por el reportaje de Raúl Olmos de Mexicanos contra la Corrupción, ambos difundidos esta semana por Aristegui Noticias y otros medios. Yo diría que de ese modo su pasado alcanzó a Enrique Peña Nieto, presidente situado en la más baja valoración en el sentir ciudadano, de acuerdo con todas las encuestas. Su pasado alcanzó a Peña porque ahora sabemos que la empresa Odebrecht, que tiene una larga estela de actos de soborno y corrupción en América Latina, entregó a uno de los integrantes del equipo de campaña de Peña, Emilio Lozoya Austin, quien luego sería director de Pemex, un total de $10 millones, de los cuales más de $3 millones fueron entregados en marzo de 2012, en plena campaña presidencial de Peña Nieto. El vocero presidencial ha salido a rechazar que ese dinero entregado a Lozoya fuera destinado a la campaña de Peña Nieto, lo cual es un inútil intento. Difícilmente haya alguna porción de mexicanos que le haya creído al vocero presidencial. Lo que sí es cierto, lamentablemente, es que el nexo Peña-Odebrecht no está aprobado por autoridades mexicanas porque la incapacidad, la complicidad y la pusilanimidad
son el santo y seña de nuestras autoridades electorales y penales, quizás con excepción de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, CEPADE, que abrió ya una investigación sobre este turbio asunto. La duda es si el fiscal Santiago Nieto Castillo, quien ya ha dado pruebas de seriedad, si a él lo dejarán actuar con eficacia e imparcialidad, y desde luego si él resiste las presiones que seguramente habrá. Por su parte, la demora de la Procuraduría General de la República en actuar confirma lo que se presumía, que el procurador Raúl Cervantes Andrade, poseedor del ADN priista y peñista, puso a dormir el asunto Odebrecht-Lozoya, y ahora que el ruido externo lo ha despertado, prepara, al parecer, lo que Pablo Díez ha llamado crónica de un acto de escapismo anunciado. ¿Será posible que el jurista Cervantes derrote al priista que se llama igual que él? ¿Será posible que lleve a proceso a Emilio Lozoya, aunque eso incrimine a Peña y al mismo Cervantes, que recordemos que en la campaña presidencial era el abogado del hoy presidente? O más bien, el procurador materializará el acto de escapismo que augura Pablo Díez. Es un triste país aquel que, como en el nuestro, mira la quiebra de instituciones, que impide que los delitos se castiguen, un país donde el gobierno tutela la corrupción y con sus políticas fallidas impulsa la violencia y la muerte. Y todo esto mientras la clase política tiene como único fin la acumulación cínica de riquezas. Ante esto, Carmen, es lamentable la postura de la reacción de la oposición y la falta de reacción de parte de la mayor porción de la sociedad mexicana. Es claro que aquí hacen falta líderes que puedan encabezar una cruzada contra la corrupción, contra la impunidad, y que logre llevar a todos los responsables ante los jueces. Y cuando digo todos los responsables, obviamente estoy pensando incluso en el presidente Peña Nieto, que difícilmente va a lograr deslindarse de lo que está acreditado, como se documentó periodísticamente, un caso de corrupción evidente y de entrega de dinero claramente para la campaña política del propio presidente. Pero, ¿dónde hallar a esos líderes? ¿Dónde están esos mexicanos y mexicanas que puedan hacer la diferencia con lo que actualmente existe? La sanción y el orden podrían venir del ámbito internacional, sí, pero ¿quién dentro del Estado mexicano llamará a instancias internacionales? Por eso pregunto, ¿dónde están quienes pueden hacer la diferencia? Y pese a todo, Carmen querida, sonriamos que el fin de semana llegó. Llegó Eduardo Kuchim. Pues sí, eso es cierto, totalmente cierto. Gracias por estar aquí. Buen fin de semana, buen viernes y gracias por tu comentario. Lo mismo para ti y para la audiencia. Gracias. Buenos días, Eduardo Kuchim.